va a ser la dinámica y... Sí, pues mira, primero decirte, platicarte que en este curso que se llama Literatura de Identidad, hemos hecho una lectura, prioritariamente iniciamos con textos de literatura de género, donde leímos a algunas mujeres, Rosario Castellanos, Elena Garro, Rosa María Rociel, Sara Levi Calderón, y Socorro Venegas, Rosa Nizam, y luego nos fuimos a los textos donde hablamos de literatura, donde estaba presente la homosexualidad. Y empezamos ahí con el diario de José Toledo, de Miguel Barbachano, luego seguimos con Después de todo, de José Ceballos, luego con El vampiro, de la Colonia Roma, de Luis Zapata, luego con Ojos que te vieron soñar, de José Joaquín Blanco, y luego con Laredo Song, que es el tuyo. Entonces llevamos todo este recorrido reflexionando sobre esta cuestión. Entonces, pues bueno, es un gusto. Pudimos platicar también con Rosa Nizam, con Socorro Venegas. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de charlar con el autor, pues es una experiencia única porque pues el diálogo enriquece mucho, ¿no? Entonces, pues que nos dieras a conocer pues, cuál ha sido tu trayectoria, conocemos un poco de lo que ha sido todo tu ejercicio narrativo. Les comentaba a los muchachos de los libros aquí, todo lo que ha sido tu parte del 91 al 2009, más no pude encontrar información, entonces en eso estoy un poquito desconectada. También la importante labor que has desarrollado como activista, que también considero muy importante. Entonces, ¿cómo te has desarrollado y cómo llegas a la literatura? Sí, porque tu formación veo que es como educador, pero luego cómo llegas a la literatura y cómo logras fundir todo ese quehacer cultural en el que estás inmerso. Sí, pues mira, yo creo que tendríamos que remontarnos a mi más lejana infancia. Siempre fui un niño muy solitario, digamos, y además como que no me adaptaba muy bien al, al mundo de los demás niños, porque me parecía como muy, pues, violento, ¿no? Salvaje, y había cosas que no, sencillamente no me sentía yo a gusto. Con esto, de manera resumida, puedo decir ahora que lo puedo describir o lo puedo definir como que nunca caí, más bien fui muy reacio a asumir los roles de género impuestos. Porque, bueno, mi familia provenía, ya vivíamos, yo nací en Monterrey, yo ya era un niño urbano, crecido sobre todo, bueno, en la periferia de Monterrey, pero ya era un niño de ciudad. Sin embargo, con muchísima influencia, para bien y para mal, ahorita les digo por qué para bien y por qué para mal, de la familia, sobre todo de origen rural. Sobre todo una rama paterna que venía de Zacatecas y la materna que venía del norte de Nuevo León, y ya después mis padres pues, se conocieron en la región de Tamaulipas, en el norte de Tamaulipas, en la frontera que le llaman la frontera chica, y después migraron y se vinieron a Monterrey. Aquí nací yo en el 61. Entonces, esa carga de esa familia, digamos, de costumbres, de hábitos, de formas de control sobre absolutamente toda la vida doméstica y el futuro que nos deparaba a los miembros, a los más chicos, pues era de extrema, digamos, por decirlo de una manera un poco elegante, era una tiranía en la construcción de género.
O sea, eh, estaba siempre mi papá vigilando, sobre todo, y mis tíos, mis tías vigilando qué tipo de acciones iba yo a hacer. Y en el caso, pues fui un niño primogénito. Entonces eso me obligó como a aislarme y eso casualmente y de buenas, junto con, digamos, esa fue la parte negativa, que puedo yo decir. Ahora lo puedo ver más o menos así. Pero la positiva fue de que pude enriquecer mi niñez, se enriqueció muchísimo con las historias de las abuelas, de los abuelos, de los tíos, donde lo real y lo imaginario, lo mágico y digamos, lo cotidiano se entrecruzaban y ya no notaba yo límites, de tal manera que los cuentos, historias familiares, para mí eran que muchas de ellas eran mitos, leyendas fundadas, incluso ahora encuentro rastros hasta, por ejemplo, en las Mil y Una Noches, historias que según mi abuelo, mi papá, les habían ocurrido a ellos, ¿no? Y después, pues ya descubrí la trampa, ¿no? O sea, me estaban contando historias que ellos habían visto, leído o las habían escuchado de tras mano, pero las asumían como propias, es decir, como que nos jugaban el dedo en la boca a los niños y yo las asumía como algo real, les habían pasado a ellos. Igual de mis abuelas. Eso fue muy enriquecedor. Y eso nutre muchísimo mi interés por la ficción, digamos, por la fantasía, una fantasía desbocada. Pues nazco en medio de la carrera espacial, la Guerra Fría, y entonces todo esto vino como a crear en mí una necesidad de pues seguir indagando, seguir curioseando en el mundo alrededor, pero era muy limitado porque no había el máximo, solamente un tío, por ejemplo, estudió a nivel licenciatura. Todos los demás eran de origen campesino y no aspiraban a más a ser técnicos o a ser obreros. Bien, esa fue, digamos, la parte un poco negativa. La parte positiva fue que es esta necesidad de mi parte de tener como esto que estamos sufriendo, digo yo. Para mí, pues, como dicen luego, a algunas personas cayó como anillo al dedo. La parte del recogimiento, del aislamiento, del confinamiento. Entonces fui una persona siempre confinada. Más que salía a la escuela, salía a mis necesidades, pero yo era feliz. No tenía televisión, solamente teníamos radio, y eso fue también quizás un disparador para seguir revolucionando mi imaginación. De pronto descubro, como a la edad de 8 o 9 años, quizás por ahí, una caja de libros que un tío, el único tío que estudió licenciatura, pues le gustaba leer, pero eran libros del Reader Digest, condensados novelas condensadas, novelas famosas de la literatura mundial o de la literatura norteamericana, comercial si gustan, pero ahí estaban y entonces pues eran libros de puras letras. Versus, por ejemplo, las revistas de monitos o las revistas de las fotonovelas que leían mis primas. Yo leía de todo. Ese fue mi inicio, mi arranque, mi bautizo como lector. Y una cosa lleva a la otra, porque yo para los 13 o 14 años yo ya andaba buscando a los grandes autores. O sea, fui muy precoz. Sin embargo, no tenía acceso a ellos, más que cuando me mandaban de la secundaria a la biblioteca, pues ahí ahora sí me perdía y me enloquecía como Borges, ¿no? Luego de hacer las tareas, pues yo me ponía a leer otras cosas, me ponía sobre todo a indagar que ofrecían libros de poesía, de literatura, sobre todo de narrativa, aunque no conociera y no tenía yo el mapa en mi mente, en mi cabeza, no tenía el mente. Entonces, bueno, la escuela llegó, la pasé sin pena ni gloria. Sí, se me hizo muy fácil porque yo ya tenía quizás digamos, esa afición por la lectura y entonces ahí me iba bien en la parte sobre todo de lectoescritura. Así fue mi inicio. Ya para los 18, 19 años, ya me volví ahora sí un lector ya más profesional, ya podía identificar los puntos en el mapa
autores y qué podían ofrecerme y qué podía por ahí. Y como luego me preguntan en talleres, ¿cómo le hago, maestro, para acercarme a la literatura, a la lectura, a la buena lectura? Yo les digo, pues, mira, comienza con Julio Verne, como yo. Yo empecé con aficionado y me leí casi todo Julio Verne, sobre todo las novelas más famosas de él. Y eso me llevó luego a buscar a otros y a otros y a otros. Y ahí me fui hasta que fui a parar a Isaac Asimov, etcétera. Todo lo que fue ciencia ficción, eso me apasionó durante mucho tiempo. Y así fue como me fui labrando ese camino casi autodidacta a través de la literatura. Como lector, como creador, ya para los 18, 19 años yo ya empezaba a pergeñar y empezaba a escribir mis pequeños textos que pues se perdieron. Entré a un taller literario, me fue más o menos bien, tenía un buen maestro, un buen tutor, pero ya para los 22 yo ya empecé ya a publicar profesionalmente y me empezaron a pagar. Entonces, a partir de ahí, ya prácticamente ya fue mi bautizo de fuego, ya me sentía yo que era un autor, un escritor. Ya después, bueno, por del destino me mandan al medio rural, y luego pues tengo todo el tiempo del mundo confinado en medio de la sierra, ustedes imaginarán, pues a leer y leer y leer como poseído. Lo cual pues sí, me llevó más, me pegó más duro la adicción a la lectura. Y yo creo que un escritor, un buen escritor, tiene que ser primero un gran lector. Y ese fue mi caso. Así lo fue. No lo aprendí yo en ninguna universidad, no pude estudiar letras por cuestiones de tiempo, de dinero, luego me casé, etcétera. Y pues me quedé en el magisterio. ¿Sí se ve o sí se ve? Sí. Bien. Entonces, así para contestar a tu pregunta, Mónica, pues esa fue más o menos mi formación como autodidacta, ahora sí como el lobo solitario que va en medio del bosque y encuentra diferentes tipos de alimento, ¿no? Y bueno, sí, fui muy voraz, fui muy carnívoro, me fui aficionando cada vez más, ya luego, ya cuando entré a Vargas Llosa, al boom latinoamericano, a los Benedetti, Cortázar, pues ya fue la locura que yo, entonces, pues lo gocé muchísimo. Y lo que sí batallé un poco después, pero ya sería otra cuestión, quizás, pero te lo anticipo, en el punto donde, ¿qué tipo de autor iba a ser yo? ¿Qué tipo de escritura iba a realizar? Pero eso fue otro tema. Fue como comencé mis inicios. Okay. ¿Tu primer libro publicado? Fue el de Guerreros y otros marginales. Y fue casualmente porque en ese tiempo se fundó aquí en Monterrey el Consejo para la Cultura y las Artes, y esa institución, que era una institución, digamos, con dinero gubernamental, pero autogestiva, o sea, autónoma, donde democráticamente se proponían y se elegían los diferentes vocales de las diferentes artes, ¿no? Desde la literatura, la pintura, la música, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esa institución, ese consejo, pues empezó como a revisar quiénes estaban escribiendo en esa época, y un buen amigo, excelente, además narrador, Eduardo Antonio Parra, que se lo recomiendo mucho, pues en ese tiempo él estaba haciendo ese mapeo, ¿no? Esa revisión de la geografía literaria local, y tuvo a bien invitarme. Entonces le entrego un manuscrito que pues fueran cositas que yo iba por ahí colectando, no iba escribiendo a salto de mata en mi recorrido por la urbe. Siempre me apasionó y me ha apasionado mucho la ciudad, con sus bemoles, con sus claroscuros,
pero más que nada sobre todo la parte de la oscuridad. Esa parte que no quieren ver las buenas conciencias, no quieren aceptar que esa realidad oculta o que la ocultamos convenencieramente, pues también es una realidad nuestra. Entonces, donde más, digamos, empecé yo a sacar material fue pues de mi experiencia alrededor, de mi vida cotidiana, porque crecí en ambientes, sobre todo en colonias marginadas y trabajé en ellas. Entonces, como que se empezó a desarrollar. Yo creo que la misma literatura, la misma lectura, ahora caigo en cuenta, me fue desarrollando esa habilidad para captar la cadencia del habla, del habla coloquial, del habla, digamos, del pueblo llano, por decirlo así. Y pues eso quizás me desarrolló un oído, y ese oído también luego se transformó ya en mi forma de escribir, que tiene un cierto toque de musicalidad. Eso me han dicho. Yo no lo detecto todavía porque yo soy el que lo escribo, pero sí hay siempre una búsqueda de una musicalidad, de una cadencia, de un ritmo, no al grado de contar las sílabas, ni contar versos, ni ese tipo de cosas, sino simplemente, pues, esa habla, aunque tenemos la fama los norteños de hablar muy golpeado, tiene lo suyo, sobre todo en los giros coloquiales, en las expresiones urbanas, sobre todo de los chavos, ¿no? Y luego ya después me empecé a meter cada vez más en los rincones más sórdidos, sobre todo el mundo de las locas, ¿no? De los gays, transexuales, los transvestis, lo que le llamamos el mundo de los homosexuales, las vestidas. Y eso me apasionó muchísimo, porque entonces toda esa parafernalia de esa gente que vivía oculta y que vive todavía un poco a contrapelo de los modos correctos o digamos ortodoxos de la sexualidad humana, pues me pareció de lo más interesante. Sin embargo, el primer libro, Guerreros y otros marginales, pues sí, definitivamente es mi libro de crónica urbana, es decir, es mi recorrido al modo de la grandeza mexicana de Novo, pues un recorrido por la ciudad. Y voy pasando las calles, las esquinas, los buses, los taxis, la gente de la calle y en su modo de hablar y en sus prácticas, ¿no? El ladrón, el carterista, el vendedor de tacos, el borrachín, el teporocho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo surge Laredo Song? Laredo Song fue otra muy bella experiencia. Para esto, tengo que hacer una memoria y ya no me funciona muy bien. Fue muy parecido también, fíjate, porque no sé si aún ocurra que el Fondo para la Cultura y las Artes, dependiendo del INBA, en aquella época, del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues lanzaba convocatorias y eran convocatorias dirigidas no tanto al autor particular, sino a instituciones. Y aquí fue donde también el Consejo para la Cultura, pues yo ya había sido un éxito, se agotó rápidamente mi libro de Guerreros y otros marginales, que fue mi primer libro de crónica, y entonces ya como que se me identificaba como el cronista oficial del mundo sórdido, del mundo prohibido de Monterrey. Y entonces ese libro prácticamente fue sobrepedido. Ese libro sí me dijeron, oye, nos interesa muchísimo eso, hay un fondo y ¿qué te parece? Yo le dije, mira, tengo uno o dos textos que he publicado por ahí sueltos en revistas, uno más que mandé a un concurso, pero no recibió el primer premio porque hubo una censura de parte de los jueces, les pareció un texto muy difícil, muy duro, inaceptable, y que ha sufrido un montón de censura y muchísima admiración. Es decir, un texto que es el de
La vida boca arriba, que es de un enfermo de SIDA. Entonces, ese texto, pues es muy polémico, ¿no? O sea, muy polarizado hasta la fecha. Y bueno, ahora quizás ya para los estudiantes, las estudiantes, pues me imagino que no les ha de ser ruido, pero estoy hablando del año 94, por ahí más o menos, por ahí tengo el volumen. Y ese fue el origen. Entonces, ahí fue la oportunidad para ahora sí meter esos textos que habían sido como ninguneados, como tratados como con pincitas y que no iban a prosperar más que ahí, abandonados en esas revistas que ya nadie iba a leer, en esas revistas de circulación muy acotada, muy, digamos, muy, muy pocos lectores, ¿no? Y bueno, ya me estaban invitando a colaborar o a trabajar en un volumen de esas crónicas, y lo demás fue a copiar textos, escribir cosas y seguir trabajando. Fue la época donde, digamos, estaba yo ya involucrado como activista por los derechos, sobre todo de las minorías sexuales y de las personas que viven con el VIH y SIDA. Entonces sí, sí sufría muchísima discriminación. Yo ya estaba muy sensibilizado porque ya habían muerto muchísimos amigos, tanto del ámbito de la cultura, artistas, músicos, cineastas, poetas, muchísima gente muy cercana empezó a morir, enfermar y morir, y no había medicamentos. Entonces, eso, pues me llenó como de una rabia interna que fue digamos, el impulso para yo escribir ese tipo de textos. Con mucha rabia, pero no solamente me quedaba en la rabia, sino tratar de darle un giro, darle una vuelta de tuerca y convertirlo en algo más, no en algo pamfletario, no en el rollo que yo trabajaba, que era cuídense, como ahora, ¿no? Que sana distancia, que usa el cubrebocas, que lávate las manos, etcétera. No, en aquella época era usa el condón. Usa siempre el condón, el condón, el condón. Chavo, chava, homosexual, heterosexual, bisexual, lo que sea, condón. Era una palabra maldita. Maldita. Entonces, y yo feliz, ¿no? Porque estaba chavo, me valía madre, o sea, me valía gorro, y yo me invitaban a un programa de televisión, llevaba mis condones y los sacaba en la cámara. Obviamente eso provocaba una especie como de sismo, ¿no? Cultural en la ciudad. Y bueno, fue identificado ya como un escritor maldito. Ese hombre, pues, para ciertas cosas, pero no para todo. Entonces, nunca se me dio ningún puesto, trabajé mucho en la burocracia educativa, nunca me pelaron para nada, siempre fui de la infantería, pero porque me tenían recelo, me tenían un hombre sospechoso, ¿no? Lo cual me valía gorro. Yo seguía friega. Y ya después pues ya me empecé a ganar adeptos, a gente, lectores que admiraban mi obra, y sobre todo chavitos que luego ya como, pues hace unos 10 años más o menos, chavitos de la edad de mi hijo que me decían, ay señor, fíjese que yo rompí el closet, lo agarré a patadas gracias a que yo leí su libro Laredo Song. Y yo, sí, orondo, ¿no? Gordo, hinchado de orgullo, porque dije, mira, tenía razón aquel amigo, un poeta que ya murió, que me decía, es que todavía no han nacido tus lectores, Joaquín, no te desesperes, no te deprimas, porque a veces me deprimía mucho cómo lo encasillan a uno en un giro, ¿no? Yo escribía otras cosas, pero no, ya era el escritor de los homosexuales, de las trabajadoras sexuales, de las putas, de los travestis, y ya no me sacaban de ahí. Ya es muy difícil, es como los actores que se vuelven famosos por una gran película y después ya no los puedes desencasillar. Eso es muy chocante en la literatura. Pero yo lo padecí, aún me tienen así como que a Joaquín, si nomás esos temas, ¿no? Los demás no, esos le corresponden a otras casillas. Bueno, pues defectos de este mundillo, ¿no? De la literatura. Y bueno, ya después ya la universidad empezó a crear su programa de editorial y ya empezaron a producir, y me invitaron a otros libros, etc. Hasta llegar ya ahora a la recopilación de toda mi obra, de toda esa, digamos, toda esa época. Y bueno, hasta la fecha
sigo todavía en, digamos, quizá un poco más flojo, ¿no? No escribo tanto porque yo más me he descubierto que trabajo bajo presión. Siempre es cuando me piden algo, cuando me dicen, hay un proyecto, éntrale. Y bueno, es la manera como ahora me siento. Pero sobre todo aprovecho mi tiempo libre para leer, muchísimo leer. Ya me aventé, imagínate, ya me aventé todo el tiempo perdido, en busca del tiempo perdido de Proust. Ya, en el 7º volumen, encantadísimo, pues obviamente porque reconozco muchísima riqueza, pero ese reconocimiento no lo había podido, no, yo no lo hubiera podido obtener cuando era 20 años más joven. No lo hubiera podido entrar a un texto así, pero ahora sí puedo disfrutarlo plenamente. Eso es lo que yo percibo de la riqueza que da la literatura, sobre todo cuando uno ya trata de escribir. Es tan difícil bajar una idea y luego trasladarla a un texto. Es complicadísimo, pero gracias a la lectura y sobre todo a estos autores clásicos, como que nos dan ciertas pistas, nos dan ciertas señales por donde pudiera uno, pues, ahora sí, encarrilarse y sacarle lo mejor posible a esos impulsos de creación. Claro. Vayamos un poco más adentro a Laredo Son, para efecto de comentar el texto que han leído los muchachos. Sí. Fíjate que algo que en lo particular a mí me llama la atención, obviamente el tema de la homosexualidad está ahí, pero creo que los textos tienen mayor riqueza por otros recursos que están en ellos. Uno de ellos, sobre todo, es la cuestión de la mirada urbana. ¿Sí? Ahorita hablábamos, antes de que te incorporaras, bueno, si pudiéramos considerarlos crónicas todavía, si fueran, algunos son tan pequeños que parecen como si fueran unas viñetas, estampas, otros parecen como si fueran incluso como un cuento, decía Carlos, que hasta parecía un ensayo, pero siempre la ciudad está ahí presente como una entidad. Tú decías ese mundo sórdido y prohibido en Guerreros y otros marginales, y que siempre te cautivaba. En Laredo Son persiste esa construcción de la ciudad como una entidad que se vuelve hasta cierto punto como que devora a los individuos, como que los consume en cierta forma. Sí, yo creo que ahí es donde más se manifiesta el Laredo Song, no tanto en Guerreros, porque Guerreros todavía como que estaba más chavito, un poco más ingenuo y más soñador. Era un escritor un poco más naif, que le llaman, más inocente. Pero en Guerreros ya apliqué toda la malicia que mi primer maestro de un taller literario me decía que habría que era digamos, un recurso al cual deberíamos apostar los escritores, los autores, de tener cierta malicia y sobre todo cuidar mucho y respetar mucho al lector. Es decir, no tratar de darle gato por liebre ni andar vendiendo trucos. Entonces ahí es donde ya más me apliqué y sobre todo esa malicia la llevé al extremo en el sentido de que yo desde niño he tenido una relación bien conflictuada, bien difícil con mi ciudad, con Monterrey, lo cual no siento, por ejemplo, en la Ciudad de México. Conozco la ciudad de Chihuahua, conozco Juárez, conozco Tijuana, es decir, muchísimas ciudades importantes de México. Pero quizás como porque mi visita pues es así como que fugaz, pues no capto bien las dinámicas internas, ¿no? Sus contrastes y digamos, sus vicios y virtudes más cerca. Los conozco nada más de trasmano. Sin embargo, en Monterrey sí tengo una relación de amor-odio.
Es una ciudad que me ha dado todo lo que tengo, me ha proveído de todo lo que sé, de todo lo que he hecho. Pues sí, muy bien, pero es una ciudad bastante, no bastante, sino es, digamos, es una ciudad que no merece el conservadurismo sobre todo de las élites. Porque como en ninguna otra ciudad, que no lo noto ni siquiera en la Ciudad de México, no sé si en Guadalajara, pero en Monterrey es muy notoria la diferencia que hay entre las clases sociales, entre la minoría que de todo lo posee, todo lo controla, hasta la sexualidad y la vida íntima de la gente. No se diga, por ejemplo, toda esta este discurso, esta narrativa de lo que Reyes llamaba el héroe en mangas de camisa, que es el obrero, ¿no? Ese enseñorear, como estar pensando siempre que el obrero es quien mueve, el que produce, el que trabaja, el hombre, el hombre de la fábrica es el que hace posible que una ciudad sea lo que pretende ser. Y entonces yo crecí mucho con esa narrativa. Y muchas diferencias, sobre todo entre quien estudia en la universidad, quien estudia en el TEC de Monterrey. Y bueno, un semestre que ahí cuesta 125,000 pesos, que ahora no sé si eso cueste todavía o más o menos, pero pues ¿quién no puede pagar? Solamente los hijos de los mismos dueños del capital o de los medios de producción. Pero aún así siempre existe como ese deseo, esa aspiración y de la clase obrera, de la clase menos favorecida, que somos la mayoría, pues de subir, de ascender en las escalas sociales para rozar la gloria, ¿no? De la burguesía. Es una burguesía muy cerrada en sí misma. Entonces esto me parecía a mí, ya cuando la descubrí, ya cuando empecé a ver todo aquello, y ya empecé a detectar las trampas, sobre todo en ese discurso, entonces, y sobre todo cuando pude ya ser capaz de denunciar ese aspiracionismo que perdía y perdió a muchísima gente, a muchísimos jóvenes, pues que querían hacer una vida, que querían desarrollarse, que querían ser algo o alguien y tener una vida decente y ganarse una vida honradamente, pues chocaban inmediatamente con ciertas barreras invisibles, que ahora yo detecto, por ejemplo, cuando platico con mis amigas feministas, que llaman el techo de cristal o esa barrera invisible que hay entre el género, sobre todo en la construcción del género, ¿no? Ustedes ya han trabajado. Entonces, yo lo noté, pero entre las clases sociales, entre masas, ¿no? La masa trabajadora, la masa que no podía nunca ascender porque siempre estaba endeudada, porque además de pronto le quitaban el trabajo, pero siempre tenía ese discurso. Y sobre todo un conservadurismo muy feroz, muy rígido, que ahí donde yo detecté que aquello y que yo había padecido en la infancia, pues era algo que estaba presente en la vida cotidiana y a mi vida todo de qué pasa, qué sucede con quienes rompen la ortodoxia sexual, con aquellos que se salen de las prácticas de reproductividad y de sexualidad reproductiva, ¿no? Reproductiva, casi nada placentera. Es decir, como una especie de puritanismo bastante cerrado, sobre todo controlado por los medios de comunicación y las universidades. Entonces, el margen que nos dejaban a los demás ciudadanos que no aceptábamos, no nos tragábamos ese cuento, pues era el arte. Entonces siempre fuimos los invitados, pero vistos así como que
como les decía ahorita, ¿no? Como muy forzadamente. Bueno, pues sí, son los loquitos, ¿no? Son las loquitas que ahí están, que estudiaron filosofía, que estudiaron letras, que estudiaron, pues no sé, artes visuales, y ahí está. Y bueno, la persona loquita y que se entretenga. Pero los señores, los damas, los que poseen el control de todo, y además tienen que respetar ciertos mandatos de género, ciertos mandatos de masculinidad, ciertos mandatos de orden en este caos que puede ser, sobre todo la sexualidad humana, ¿no? Que no hay por dónde entrarle porque así somos. Entonces, fue ahí donde descubrí todo aquello y para mí entonces me la jugué. Me la jugué porque ya me habían hecho críticas muy serias respecto a varios textos ahí, porque estaba yo evidenciando, ya empezaba yo como a evidenciar cuáles eran las paradojas y las problemáticas que nos habían llevado a ser una de las ciudades donde el SIDA impactó de una manera brutal. Y no teníamos además más que una sola línea, que es la fidelidad y la monogamia como manera de enfrentar una epidemia que precisamente luego, hasta ahora ya pueden aceptarse la realidad que nosotros decíamos. Eso no protege. La monogamia es una cuestión moral, mental. La única barrera, decíamos, era el condón. Pero decir condón era no a la sexualidad reproductiva, era parar ahí, parar la reproducción humana. Me encanta una frase de Borges que dice que él odia los espejos y odia la sexualidad del ser humano porque reproducen esta mala especie, ¿no? Sobre el planeta. Entonces, bueno, era como una especie de lucha ideológica. Y entonces, como escritor, bueno, dije, sale, me la voy a jugar y voy a escribir textos en primera persona, muchísimos de ellos, que era algo inaudito. Y sobre todo decir, esto soy yo, a esto estoy jugando y a esto me estoy enfrentando. ¿Quién se me pone enfrente? ¿Quién viene y me va a, como decimos en el ámbito de la jerga gay, quién viene a bufarme? ¿Quién viene a gritarme y a quitarme el pánico de la mano? Nadie, es que nadie. Lo único es que sí me dio cierta fama, cierto aire de malditismo. Lo cual, bueno, siempre he sido un hombre muy tranquilo, un hombre de familia, un padre que educó a un hijo y un esposo y un trabajador, un godínez que le llaman ahora, perdón por la palabra, pero es típico hombre. Pero como escritor, ese libro no cayó muy bien. No cayó muy bien y obviamente porque ahí están los textos, ¿no? Donde me burlo de la religión, escupo en las vírgenes, en Dios, en esas narrativas, ¿no? De la época, porque es un libro de... Y no sé, se convirtió, me dicen, en un clásico. A tal grado que, por ejemplo, no sé si conozcan, esta fue la edición original, ¿verdad? Del año, déjenme les digo, el Laredo Sound de este fue del año, estaba bien chavito yo, esto fue como en el año 97. Entonces, luego lo saca el Tucán de Virginia, en esta edición de Conarte, con coedición con el Tucán de Virginia. Es muy bella esta edición. Y luego ahora, en la obra reunida que tú ya mostraste, ¿no? En de Vuelta Prohibida. Pues entonces yo ya encontré mi camino. Dije, por aquí, de aquí soy, esto me gusta. Y lo cual me ha agenciado muy buenas amistades, sobre todo estas nuevas generaciones que todavía me están leyendo. Y para mí ese es el mayor de mis triunfos, mi mayor honra, mi mayor honor y mi mayor placer, el ser cuestionado por un chavo. Entonces, la chava, o sea, chavito que tiene la edad de mi hijo, por ejemplo. Hoy cumpleaños mi hijo, tiene 33 años, bueno, chavitos de esa edad son los que ahora me dicen, me cuestionan, me preguntan, o me dicen, oiga, gracias, me dicen, señor, oiga, señor, gracias a que yo leí un cuento ahí,
pues yo me di valor y rompí con mi mamá, mi papá, y me peleé, y ahora sé quién soy y disfruto mucho siendo lo que soy. Pues eso para mí es la gran medalla, ¿no? Y gran presea. Claro. Bien, bueno, voy a darle oportunidad a los muchachos que te pregunten, también tienen algunas ideas que han esbozado. Entonces, si quieres empezar, Ana Cristina. Buenas tardes. Un gusto que esté aquí y estar aquí compartiendo pues esta clase tan llena de anécdotas de su parte pues de todo esto, ¿verdad? Pues bueno, muchas de mis dudas han sido ya resueltas, como por ejemplo los espacios, cómo nacía, cómo inició, ¿no? En este mundo de la escritura y todo esto. A mí Bueno, más o menos ya he hecho este relato así muy rapidito, pero yo creo que más que nada se pierde en mi más remota infancia digamos, esta pasión por la imaginación. La imaginación y sobre todo ya llevada al campo de las letras, tanto de la lectura de las obras literarias como luego de la escritura. Entonces, sí, ha sido, no lo niego, ha sido un camino bastante arduo. Una ciudad donde crecí no es la que ahora podemos tener, donde, bueno, ya existen, salen autores y escritores y por debajo de las piedras, ¿no? Donde quiera encuentra uno y donde quiera hay literarios, tenemos muchísimas lugares donde publicar, etcétera. Yo creo que antes no, si no publicaba el gobierno mismo o alguna institución o alguna universidad, pues era muy complicado, muy difícil llegar a más lectores. Se quejaban muchos amigos míos, se estoy hablando de los años 90, años 80 y 90, de que los libros sí los publicaba, por ejemplo, el gobierno del Estado, no tenía una dirección de publicaciones, pero bueno, se hacía la presentación formal muy bonita con un coctelito y toda la cosa, y muchos invitados, iban sobre todo los familiares y los amigos, y luego toda la producción se embodegaba. Luego me tocó a mí ver esas bodegas, porque luego trabajé yo para ciertos proyectos del gobierno, y descubrí yo que había bodegas llenas de libros de mis cuates o de libros que a mí me gustaban, y ahí estaban cientos o miles de libros. Entonces dije, esto no me gusta y creo que no tiene caso que yo siga por este camino. ¿Por qué? Porque, uno, no me voy a hacer de dinero, no me voy a hacer de fama, y pues si no, más allá de los familiares y de los cuates, de los mismos del círculo, pues, ¿para qué? No tiene caso. Soñar con ser un Vargas Llosa, un Cortázar, un Octavio Paz, o un Rulfo, ese tipo de cosas, pues desde provincia, amigos, amigas, es muy complicado, muy difícil. Y aún lo seguimos padeciendo, y son las quejas que ahora escucho yo de mis colegas que se quejan del centralismo, ¿no? O sea, las becas, los incentivos, las publicaciones, las revistas siguen siendo la chilanga, la de la Ciudad de México, la del centro, y poco nos dejan al resto del país. Y además somos como menospreciados, somos como ninguneados. Les confieso que a mí me vale absolutamente un pepino, porque no escribo ya me descubrí que no escribo para eso, no escribo para eso. Yo escribo porque siento el impulso de hacerlo, porque de pronto descubro un filón, una historia, un giro lingüístico, por ahí una historia anónima, y ahora, pues bueno, yo creé ya mi propio medio de publicación y de publicidad, de autopublicidad, que es el Facebook. Y bueno, pues ahí nos conocimos, Mónica y yo, ¿verdad? Entonces, ahí no me mido.
más que la censura del Facebook, que 2 veces me han censurado, estoy amenazado con la tercera, pero trato de ahí de cuidar muchísimo y saltarme esas vallas, ¿no? Porque, bueno, no existía esto cuando me platicaban a mí de las maravillas del Facebook, pero ahora está muy durísima este control, sobre todo de ciertas palabras. Unas palabras que para mí son de las más, digamos, suaves. Por ejemplo, en el argot gay, decirle loca a un amigo gay y decirnos entre nosotros, ay, eres una pinche loca, una perra, o eso y lo otro. Ay, nos reímos y vaya, es un juego. No se puede hacer. Ahora yo a mis amigos gay de Facebook no les puedo decir así. Si les digo maricas, ya me censuran. Hay algoritmo, no tanto buen personaje que sea ahí detrás, no lo sé. Pero el algoritmo como que detecta ciertas palabras prohibidas, lo cual a mí no me entristece ni me deprime, me impulsa. Porque siempre me ha sucedido lo mismo. O sea, no le dieron el primer lugar a un cuento que mandé. Porque los jueces son bien pichicatos y bien mojigatos. Pero eso me impulsa para el siguiente texto subirle al volumen, echarle más leña a la hoguera y aventarme yo de lleno a quemarme igual. No lo sé. Es que si no tenemos ese principio de rebeldía, yo creo que no funcionaría la escritura como autor. Y no es que eso sea una pose, ¿eh? No es que sea algo que yo diga, lo voy a hacer para ganarme unas estrellitas o aplausos efímeros. No, es algo que me impulsa, me lleva es decir, arrójate al abismo, piérdete. Entonces, no es fácil en Monterrey, no ha sido fácil la trayectoria como escritor. Yo creo que yo hubiera hecho mucho dinero y hubiera sido otro de mí si me hubiera dedicado a hacer lo de mis amigos, o sea, un burócrata obediente, un burócrata que no molestara a las buenas conciencias, de que le siguiera el juego al statu quo, y sobre todo supiera jugar con ese tipo de moralina, ¿no? Lo cual a mí nunca se me ha dado, siempre he sido muy rebelde y bueno, me casé con una mujer también muy rebelde y quizás eso también ha sido tanto un incentivo para mí como una manera de ser feliz siendo esto que a la gente no saben qué hacer conmigo. No saben qué hacer conmigo. A veces no saben. Lo cual me tiene ahorita sin cuidado, pero cuando era más joven sí me preocupaba muchísimo porque sí me sentía como, digamos, rechazado. Ok. Jesús, ¿quieres plantear tu pregunta? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos en esta maestría y en este programa. Muy interesante todo lo que nos está contando. Sobre todo la cuestión del proceso creativo y por ahí me gustaría darle a mí. Sí. Nos está dando un camino, nos está trazando todo un camino sobre procesos de creación. Y eso nos parece muy interesante. Y yo había leído, yo he estado viendo también algunas entrevistas recientes, presentaciones de sus más nuevos libros. Sí. Y me gustaría más bien preguntarle la cuestión de la evolución. Usted ha estado hablando de una evolución que ha tenido como lector también, ¿no? Y como esta parte que obviamente es fundamental para el proceso creativo, obviamente ser buen lector. Sí. Y hablaba que últimamente está leyendo a autores, mucha filosofía. Ajá. Y yo quisiera preguntarle si usted ve alguna diferencia o alguna transición dentro de, por ejemplo, comparando el texto que leímos nosotros con los poemas, por ejemplo, que está escribiendo actualmente o que acaba de publicar. Sí. Temáticas, cuestiones de forma. ¿Usted cree que hay alguna evolución, que hay no necesariamente evolución, sino algún enfoque distinto? Sí, fíjate, Jesús,
es una pregunta muy interesante porque definitivamente uno va pasando, sorteando ciertos baches en la vida. Entonces, uno de los, digamos, de los golpes más duros que recibimos como país y como ciudad, y todavía quedan resabios muy duros, fue para mí la guerra contra el narco en la época del 2000, ¿qué sería? 2007, 2008, que inició todo esto. Entonces, yo era todavía, digamos, me sentía muy vital, muy joven y con muchos proyectos. Pero de pronto toda esta, digamos, toda esta proyectos y sueños se vieron interrumpidos por una guerra salvaje. Entonces, caí enfermo físicamente. Pero son enfermedades, una enfermedad que le llaman idiopática, es decir, a mí lo que más me afectó fue cuando me diagnosticaron una enfermedad que se llama colitis ulcerativa de origen inespecífico, de causa inespecífica, lo cual significa que la ciencia no sabe nada de ella, absolutamente nada, ni cuáles son las causas, ni cuál es la cura, no hay cura, pero que es un precedente o es un antecedente en el cual quienes lo padecemos, el 60% de quienes padecen este tipo de colitis, que son úlceras, sobre todo en el colon, desarrollamos cáncer y morimos. Entonces, yo la descubrí precisamente como al segundo año de esa guerra horripilante, porque tenía un hijo muy joven y porque a mí me encantaba andar en los bares, andar en los lugares donde había concursos de vecindad, de transvestis, de cosas así, ¿no? De gente así. Todavía andaba yo en tingo al tango, del tingo al tango. Todo eso se interrumpió porque se cerraron, incluso pues los comandos, los escuadrones de los cárteles y cosas esas horripilantes, llegaban a balacear y se destruyó la vida nocturna de Monterrey. Se acabó para siempre. Surgiría otra cosa, pero esa vida de mi juventud, de mis libros, reflejada en los años 90, todavía en el 2000, se destruyó por completo. Así es como fui con una amiga, precisamente la maestra acaba de morir, Alejandra Rangel, y ella había sido la presidenta del Consejo para la Cultura y las Artes, me conocía muchísimo. Entonces fui y le dije, ya no soporto más, o sea, mi hijo está chico, todavía es casi adolescente, y tener que vivir con esta angustia es insoportable. No hay a dónde ir, es que no hay a dónde ir y pues mi exiguo salario y mis cosas, mi vida, pues no me permite ni siquiera emigrar a dónde. Es un mundo muy tirano, muy rudo que estamos viviendo. Entonces ella no me hace otra cosa más que me invita a unirme a un círculo de lectura filosófica. Ella fue maestra de filosofía. Y entonces empezamos a leer sobre todo temas que mal llamados existencialismo, la filosofía existencialista, perdón, pero no la de Sartre, no la de la época del existencialismo francés, no, sino algo que está antes, que fue precedente a ella y que yo la ignoraba por completo. Entonces, esta fue la filosofía sobre todo de las ontologías, la ontología de los maestros alemanes, sobre todo de Heidegger, de Husserl, y sobre todo el estudio que ellos hicieron de la filosofía, tanto de la época griega como del el romanticismo alemán. Y bueno, para mí fue un gran descubrimiento y me quedé otra vez confinado en casa. Pero ahora ya leyendo, digamos, como una tabla de salvación, ahí donde descubrí que la literatura, la cultura, sí son excelentes
salvavidas en momentos asiagos, ¿no? La literatura no se diga. Nos explican, nos calman, nos dan otra visión del mundo y nos dan esperanza. Entonces, yo no sé qué tanto ha influido en mi forma de escribir. Lo que sí sé es que, sobre todo, que empecé ya a unirme a los cuestionamientos hechos desde los años 20, 30, sobre todo los cuestionamientos de qué tipo de ser somos los seres humanos. Esa es una pregunta básica. Por ejemplo, Heidegger hace una irrupción, y por eso se le reconoce, y yo lo admiro muchísimo, porque mientras que la filosofía siempre era explicar lo que el hombre hacía, o digamos, todo lo que las preguntas fundamentales, por ejemplo, ¿qué son las cosas? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el ser humano? Y inmediatamente venía el predicado. Ah, pues mira, el ser humano es el hombre, el son político, ¿no? De los griegos, o el animal racional, o etcétera. Y ya se da una explicación. Pero Heidegger vino y dijo, momento. Está muy bien, eso se llama pues la gran filosofía y la hemos vivido desde la época griega. Sin embargo, no hemos hecho la pregunta fundamental, la pregunta esencial, la pregunta inicial. Y es ahí donde me hizo clic algo en la cabeza y entonces todo volvió, todo el rollo que yo traía como escritor, como lector, como apasionado de las letras, de la cultura, de las bellas artes, de la sociedad, de los fenómenos sociales, del mundo, un curioso impertinente que siempre he sido. Entonces ahí como que se reseteó todo en mí, porque dije, es cierto, nunca nos hemos preguntado, o muy pocas veces nos preguntamos, ¿qué es el ser mismo? Y esa es la pregunta inicial. Es decir, ya no preguntes qué es la silla, sino qué es eso que hace ser a la silla, ser silla. Es decir, parecen juegos tontos de lenguaje, pero no son así. Y entonces todo se volvió otra vez al punto inicial, en donde ya no pregunté por el predicado, sino pregunté por el verbo ser. Y ese ser, esa pregunta, de la mano de esos filósofos, entonces me llevaron a leer a los iniciadores en la época griega, que fueron tres grandes filósofos, que fue Anaximandro, Parménides y Heráclito. Ellos, entonces, se hicieron esa pregunta, pero luego fueron, digamos, opacados cuando hizo su llegada triunfal un Sócrates, un Platón, digamos, el platonismo y sobre todo Aristóteles. Entonces, ya esas preguntas iniciales de la infancia de la humanidad quedaron ya prácticamente en el olvido. Y ahora fue sobre todo la metafísica la que rifó en todo. Y entonces ahí descubrí que los males, tanto espirituales de mi parte, físicos, mentales, espirituales, que yo venía arrastrando, tenían mucho que ver si yo me metía e indagaba más y más y más y más. Y entonces me volví un apasionado de este tipo de lecturas. Y hasta la fecha. Y ahora eso me ha hecho tener ponerme unos nuevos ojos en unas cuencas ya envejecidas, nos envejecimos todo el país. Todos los seres, todos los que fuimos, digamos, enfrentamos esos momentos, esos años tan horripilantes, envejecimos rápidamente. Se fue el humor, se fue las reuniones familiares, ya no fue lo mismo. Entonces, gracias a esas lecturas, entonces también digamos, me pude restituir la grandeza y la dignidad de volver otra vez a internarme en ese berenjenal, digamos, en esos pantanos que significan el lenguaje. Y entonces ahora fui consciente, ahora sí soy, y ese es el gran cambio, Jesús.
que ahora soy consciente de que el lenguaje es el que me está arrastrando. No yo estoy creando, ni recreando, ni haciendo nada con eso que se llama lenguaje. Parece ser un juego medio esotérico, medio sangrón, medio, digamos, artificioso, de ciertos poetas que dicen, no, es que a mí me dicta, no sé qué onda ya en el limbo, en el Olimpo, y me dicta mis versos, mis poemas. No, yo no lo creo así, yo más bien creo que si uno se muestra en una apertura, se coloca en una apertura con humildad, entonces va a poder ahora sí enfrentarse de otra manera a lo que es la principal cualidad de la especie humana, que es la especie que habla, que posee logos, y además que crea mundos a partir del lenguaje, que crea posibilidades de existencia. Y entonces de allí se me empieza a hacer otra vez, se me abre un mapa y donde empiezo a colocar mi historia misma, mi pasado, mi lucha contra el discurso. Y fui un crítico, y ahora sí entiendo por qué fui un crítico del discurso predominante, tanto del patriarcado, del machismo, de la masculinidad predominante, y sobre todo esas límites que se le estaban poniendo a ciertas personas, yo incluido en ello, porque yo era un creador, un loco que se atrevía a ciertas cosas imposibles, ¿no? Ese es digamos, mi apasionamiento actual. Y por ahí sigo. Y esto es como todo, ¿no? Imparable. Ya no me quiero extender. Posiblemente sigamos por ahí después platicando porque estoy viendo que ya la maestra está viendo. Ya, no. Tiene una pregunta de Carlos. Sí, bien. Sí, antes que nada agradecerle por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Sí. Yo quiero preguntarle, vi en el libro de Laredo Song varias imágenes muy interesantes de el camino de la serpiente, Huracán, Laberintos, Sí. Borges, La Eternidad. Hay una cuestión como una construcción espacial, como de una especie de eterno retorno. Yo lo sentí así, no estoy seguro. Y de algún modo es muy nietzscheano porque creo que los personajes tienen que romper ciertos valores y vivir la vida como quieran, como les guste, porque si se repite todo, pues hay que vivir la vida a nuestro modo, ¿no? No sé si hay eso en el libro, me gustaría preguntarle. Laredo Song comienza con un texto, una crónica que se llama En la ruta de los deseantes. Y luego también, pues ahí hay una especie como de referencia a una canción de los Doors, que es la canción que me gusta mucho, El Fin, The End. Recordemos que era la época más aciaga del SIDA, la más terrible, porque entonces literalmente estábamos cayendo quienes teníamos ejercicio de la sexualidad, cualquiera que está afuera, estábamos ante un umbral de la muerte. La peste, ¿no? La peste del siglo XX, de finales del siglo XX. Y ahora podemos tener referencias de más o menos qué vivíamos con esto del coronavirus. Porque el coronavirus es como un VIH, digamos, el virus, el SARS-CoV-2, ayer me lo decía mi médico, que es como el virus del SIDA, pero este es rápido. Este es, digamos, un relámpago. El virus del SIDA, primero una latencia de 3, 4 años. Ahí estaba latente en el cuerpo. No provocaba nada y la gente seguía teniendo su vida normal y su ejercicio de sexualidad perfectamente normal. Con lo cual se reproducía, se replicaba el virus, se replicaba. Es de la familia de los virus lentos.
Este que tenemos ahora es un virus rápido, en semanas y quizás días. Ocurre lo mismo, un colapso del sistema inmune, un colapso orgánico y la gente muere. Entonces esto es mucho más peligroso, lo cual nos lleva siempre, y son los momentos que algunos autores en filosofía dicen que son los momentos en donde uno puede percibir la necesidad del pensar en serio, para poder, digamos, seguir adelante. Y entonces, sí tienes razón, porque ahora esa observación, esa lectura que tú haces, sí, efectivamente, Laredo Song es como una road movie. O sea, Laredo Song es un cuento donde hay un par de personajes ahí que hacen un viaje a la frontera, es decir, a un límite, donde de aquel lado pues hay otra realidad, otro mundo, entonces van a esa realidad y en ese tiempo suceden un montón de cosas. Pero sobre todo, el personaje muere. Pero no muere del todo. Es decir, vuelve de la muerte, vuelve a seguir todavía en esa lucha contra la sexualidad establecida. Es decir, a seguir en el cotorreo, por decirlo de una manera muy coloquial. Pero sobre todo que en ese extraño, en ese círculo de eso que citabas tú de Nietzsche, pues sí, es el eterno retorno de lo mismo. Ahora yo entiendo que Nietzsche más bien se refería a esa voluntad de poder. Es una especie como de explicación que él da del mundo, del cosmos, en donde dice, en donde plantea que la vida se impone su verdad y la impone de una manera cíclica. Según los críticos, Nietzsche fue el último gran metafísico. Pero ¿qué hay después de la metafísica? ¿Qué hay? No puede haber idealismo, no puede haber materialismo, sino yo creo que sería un retorno al inicio. ¿Cuál es el inicio? El gran inicio de nuestra cultura se pierde en los tiempos de la Grecia clásica, de la Grecia antigua. Una época de la cual tenemos muy poco conocimiento, a pesar de que hay bastantes vestigios, pero no sabemos, por ejemplo, qué querían decir o cómo hablaban los griegos, qué querían ellos, qué explicación le estaban dando cuando decían ciertas palabras, qué contenían, cuál era todo ese campo semántico que había detrás. Tenemos nada más referencias muy, muy... Sin embargo, el momento sublime de esa época fue el asombro. Sin embargo, luego viene el mismo Martin Heidegger que dice, después de esa época y después de 2000 años, lo que sigue es el espanto. Yo digo, pues, sí, efectivamente, estamos viviendo momentos espantosos de una sociedad y de un mundo que ha llevado todo al extremo y se ha acabado prácticamente al planeta. ¿Y qué le estamos dejando a estas generaciones como ustedes? Lo cual son preguntas y son cuestiones arduas y que nos llevan siempre a una especie de pesimismo. Pero es un pesimismo, yo creo que dicen que el pesimismo no es más que un optimista bien informado. Entonces, lo que hago es sobre todo seguir todavía escrutando en esos viejos sabios para encontrar pistas y claves del mundo contemporáneo. Y sobre todo esa rebeldía infantil o adolescente del ser humano que estaba cuestionando a la naturaleza y la estaba nombrando otra vez, como en la gran novela de García Márquez, ¿no? Donde en Macondo no tenían palabras para nombrar el mundo, es decir, entonces tenían que inventar el mundo. Y esa es la labor nuestra y la labor de los jóvenes,
tener que nombrar de nuevo el mundo, a la realidad, nombrarlos de nuevo. Yo no me desespero, hay muchos colegas que se esperan con los chavos de ahora que con toda esta crítica que están haciendo a la sexualidad y a la heteronormatividad y al lenguaje mismo, y hablan de todes, por ejemplo, para ser inclusivos, el lenguaje incluyente, y que la Real Academia que dijo esto, y que no, y que sí, que etcétera, ¿no? A mí no me preocupa, porque ya he entendido que el lenguaje así es, y si eso ayuda para poder incluir a un género invisibilizado, pues qué bueno, bienvenido sea. Yo no puedo escribir así porque no es mi época y no me siento a gusto, no me siento feliz. A mí me gusta escribir hombres y mujeres, o todo resumirlo en un solo, todos. Y para mí es un plural que incluyente ya por la misma historia de nuestra lengua. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que seguimos todavía en ese círculo que Nietzsche le llamó el círculo del eterno retorno. Siempre estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Es un círculo que estamos siempre dando vueltas y no encontramos salida. Es la sexualidad humana. Entonces el libro es un homenaje a la sexualidad distinta, a la sexualidad que como ese carrusel, pues está dando vueltas siempre en el mismo eje. De pronto sucede como una traba o algo y lo saca de órbita, ¿no? Y ahora ya tenemos que incluir y que pensar en otras sexualidades. Bueno, pues esa precisamente es el trabajo que me descubrí haciendo a raíz de que irrumpe una infección, un virus, una enfermedad que viene y rompe completamente con los esquemas digamos, de lo que le llaman ahora la sexualidad cisgenérica, ¿no? O machos y hembras, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. No, ya teníamos que incluir. ¿Por qué? Porque muchos de esos machos, en apariencia muy masculinos, muy norteños, de habla golpeada, de montar a caballo, etcétera, pues ya de pronto en las cantinas se transformaban en otra cosa. Claro. Y ahí está reflejado todo lo que yo fui viendo en esos bares, en esas piqueras de mala muerte, que llegaban esos machotes y que de pronto ya estaban cantando como Paulina Rubio o a Gloria Trevi, que estaba de moda, o las Glorias Gaynor de las reinas del disco, y moviéndose con manos así. Yo dije, bueno, entonces definitivamente es este caminar en círculos vino y se trastocó con la irrupción de una enfermedad que ahora pues vive el momento, porque si no, el carpe diem, ¿no? Vívelo porque estamos al borde del desastre. Entonces es toda una reflexión sobre el tema del SIDA, no al grado que lo llevé luego ya después en Crónica Cero, en el libro Crónica Cero, muchachos y muchachas. Ahí sí hablo específicamente de lo que es la vida cotidiana y las broncas que se enfrenta el enfermo, la enferma, la familia, la sociedad, la comunidad, el vecindario frente a un virus como este. Entonces, ese par de libros son los que más las personas que, digamos, no quiero decir críticos, pero bueno, los estudiosos académicos que más celebran, porque dicen, bueno, Crónica Cero viene y nos habla y nos revela un Monterrey homosexual. Que ni idea, yo le digo, yo no lo hice, lo hizo el virus del SIDA. Lo hizo el virus del SIDA, porque vino el virus y rompió a patadas los closets donde el hombre casado, perfectamente aparentemente monogámico y fiel, no lo era, porque salía del trabajo y antes de llegar a casa llegaba a la cantina y ahí conocía a un chavito y se lo llevaba, etcétera, 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 y luego ese virus venía y pasaba a la esposa, y luego de la esposa pasaba a los hijos, y aquello fue una catástrofe. Entonces, pero bueno, ¿dónde estaba el origen de todo aquello? En esa
insistencia en que solamente había originalmente Adán y Eva, y no, había más. Yo nomás lo que hice fue, muchachos y muchachas, disculpe, yo no hice gran cosa, yo nomás lo que hice fue orejón y escribir. Orejón y escribir, como el espía, ¿no? Como el espía incómodo que anda por ahí merodeando como el duendecillo y nomás lo que hacía. Y ya después, ya, lo demás es técnica literaria y son esos quizás reflexiones, etcétera, etcétera. Y mucho de pasión lúdica, ¿no? De jugar. No jugar yo ahora lo puedo decir, como les decía ahorita, yo jugar con el lenguaje. No, permitir que el lenguaje me enredara y me llevara entre las patas. Como una especie de necesito, ¿no? Travieso. Eso es el lenguaje. Ok. Joel tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Qué gusto escucharlo. Mi pregunta es un poquito más simple y es porque de lo que estuve leyendo en Laredo Song, yo quiero Sí, saber de dónde, que ahorita ya más o menos lo dijiste, bueno, lo dijo, disculpe, que en cantinas, sí. en lugares de donde nos juntamos los gays, pero yo quiero saber si fueron personas reales las que le platicaron las historias. Se me quedó muy grabado la del carnal, por ejemplo, saber quién fue el carnal, si fue amigo suyo, si le platicaron, o de las dos Silvias, el hombre que sale en esa, que es de corbata de día, pero le gusta andar buscando macho, o Sí. la del chichifo traidor, quién fue el chichifo, si son amigos suyos, o si le platicaron, un poquito de dónde salen, o por ejemplo el loco de Camposanto, Ajá. esas personas se me quedan muy grabadas porque conozco gente así. Entonces, para Sí. usted, ¿de dónde Sacó el salen esas catálogo. personas, sus historias? Sí, sí, sí. Te incluiste, Joel, y Sí, yo bueno, me incluyo. ¿Eh? bueno, yo también me incluyo. Me gusta mucho ese, ¿no? Porque desde chico yo me descubrí que era muy curioso en el ámbito de, sobre todo en la búsqueda de, y en la interrogación sobre la sexualidad propia y ajena. Y entonces, nunca me sentí incómodo con mi propio género, ¿no? Mi sexualidad. No me sentí cómodo, siempre me gustó ser hombre, tener pene y gustar de Mm. ciertas mujeres. Pero también, ya cuando llegué a la adolescencia, me empezaron no que me haya llegado de repente, sino que la curiosidad quizás de la misma adolescencia me llevó a tener escarceos amorosos y sexuales con otros chavos, otros hombres, que sucede y es típico en la adolescencia. Pero en mí se quedó muy grabado, sobre todo porque un día mi papá me descubrió y me dio una cintariza. Entonces dije, por ahí no, Joaquín, porque vas a recibir castigo primero de tu papá y luego después de no sé quién, hasta del papa. Entonces, bueno, pero siempre quedó por ahí la... Y con eso te digo de que todos esos, muchos de las personas que han mencionado de esos textos, sí, están basados en personajes de la vida real. Por ejemplo, tú mencionas la reina del Taurus. Pues sí, yo llegaba al Taurus, una cantina que ya creo que ya desapareció, y era una cantina de un pasillito y la barra, y al fondo estaba el sanitario. Pues bueno, en el sanitario llegaban los chavos, o muchos de ellos albañiles, o lo que llaman los rancheros, ¿verdad? Los cheros, llegaban con un morral y luego salían, se metían al sanitario, pero salían ya vestidos con peluca y tacones y a bailar ahí, a hacerle guato. Entonces, todo aquello para mí fue un mundo tan sorprendente, chingón, que para mí fue una especie de revelación, una epifanía. Y sí están basados en personajes de la vida real. Muchos ya pues, murieron, desaparecieron. Otros ya dejaron de ser mis amigos por cuestiones de, pues, quién sabe, ¿no? Condición humana. Es muy autobiográfico.
definitivamente es un libro muy como el otro, como muchos de mis libros son muy autobiográficos. Lo único que hago quizás a veces es cambiarle o ponerle otros sobrenombres, sobre todo cuando tienen que ver con gente de mi barrio. El carnal, por ejemplo, pues sí es un chavo de mi barrio que era un malandrillo ahí y que siempre andaba descamisado con sus pellejos ahí, ¿no? Entonces, y ya después hago un giro y digo, bueno, yo también lo admiraba secretamente porque me atraía. Pues no me atraía, la verdad, pero hago un juego ya, ahí le agrego, le pongo algo más porque digo, también me quiero incluir en ese juego sexual, en ese juego de atracciones, de miradas, etcétera, para no quedar como el mirón de palo, ¿no? No quiero ser el mirón de palo, sino quiero ser el cronista participante. No quiero ser turista que pase de largo, sino el que hace precisamente la crónica de algo que le sucedió. Y busqué muchas aventuras, obviamente, en esos ámbitos, muchísimas. A tal grado de que aún tengo amigos de esa época, muy buenos amigos, que me siguen queriendo muchísimo, sobre todo porque dicen que yo le di carta cabal ahora y le di otra dimensión a ese mundo sórdido, ninguneado, muy mal visto, y que gracias al activismo de otras generaciones ya llevaron hasta niveles donde buscan la aceptación, la inclusión y han avanzado en la adquisición de derechos sociales, políticos, económicos, ¿no? Y eso me llena de mucho gusto. Todo esto, en resumidas cuentas, y el otro de las dos Silvias, me pasó, es un lugar aquí cercano de mi casa, le llaman Central de Carga. Es muy chistoso porque un día que yo venía en mi coche, como es Central de Carga y es un lugar de mucho tráfico de tráiler y traileros, choferes de traileros, y bueno, llegaban de Mazatlán, llegaban, imagínate, de Tijuana, llegaban de Guadalajara, de toda la ciudad. Era como una especie de donde llegan estos camiones gigantescos y los guardan en bodegas o bien descargan mercancía. Entonces, estaba un chavo cambiando la llanta de un camión, de un gran trailer, y me pareció muy atractivo, un muchacho muy bello, digamos, de músculos, de piel, de una apariencia así, de una proyección tan masculina. Y entonces, no sé, me dio ganas de entrevistarlo, de platicar con él. Le dije, este hombre, quién sabe de dónde vendrá, y sería padre platicar con él. Acento de voz, acento de su forma de hablar, sus historias, sus andanzas, sus aventuras eróticas, etc. Y entonces él inmediatamente dijo, directamente así, yo me paré el coche y fui con él y le dije, ¿qué hace mi amigo? Pues aquí cambiando una llanta, batallándole. ¿Y qué onda, mi amigo? Y luego le dije, pues ¿de dónde vienes? Pues, creo que me dijo que venía de Sinaloa. Y dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres coger? Dijo, a mí nomás ponme una chava. No me dijo, no me pidió, la mayoría piden cerveza. No, él dijo, a mí nomás llévame donde esté una chava para motivarme, porque yo no le muevo a esto, pero ando bien ganoso. Imagínate, pues ese es un cuento. ¿Qué más quería? Ya estaba la historia, estaba todo servido. Entonces le digo, bueno, ¿qué hacemos? Dijo, nomás espérame. Ahí adentro de la bodega, está mi esposa. Déjame la llevo con la suegra, que es de Monterrey, la guardo ahí y tú y yo nos vamos a donde quieras. Más llévame donde haya rucas, ¿no? Pues allá yo. Entonces llegamos a una lonchería donde estaba la madre y la hija trabajando. Entonces llega con este muchacho guapísimo, ¿no? Con una camiseta así. Pues las chavas, obviamente, se les cae la baba y qué onda, y empiezan a alborotarse. Y entonces una de ellas me dice, ¿y tú qué? Pues yo venía como oficinista, o sea, nada que ver. Entonces yo le digo, no, pues aquí el cuate que anda buscando, pues, la verdad.
Pues mi mamá y yo. Así me dijo mi mamá y yo, mamá, ¿no te gusta el muchacho este? Y dijo la mamá, sí, sí me gusta. Una historia maravillosa. Esas son las dos Silvias, Silvia madre y Silvia hija. Ya después terminan ellos de trabajar, nos subimos a mi coche y nos vamos, ¿no? Y luego no sé qué, dicen ellas, bueno, pero ahora que hay que agarrar un taxi, no sé qué, porque yo no quería mover mi carro y llevarlo no sé a dónde, y ahí ya se arma la historia. Lo cual te digo con esto de que era una especie como de reportero, pero no trabajaba para ningún periódico, sino para mí mismo, para mis propios placeres. Un placer donde encontraba una satisfacción de conocer gente y sobre todo encontrar esas cosas, digamos, fuera de la moralidad sexual predominante. Una libertad, y estábamos en la mera época de la infección del SIDA. Entonces, pues ya lo único que hice fue, ok, para sacarle, más bien para compaginar las cosas, lo que hice fue cargarme mi bonche de condones y ya entonces me paraba yo en esas bodegas y con esos gentes traileros y les decía, ¿no quieres condones, compadre? Ay, ¿qué? ¿Por qué? ¿Los vendes o qué? ¿Eres enfermero o qué? No, lo que pasa es que me lo regalaron ahí en el seguro, pero ahí ando repartiendo. Y ya me ponía a platicar con ellos. Entonces eso me abrió el panorama de cómo era el mundo, este mundo de esa sexualidad, ¿no? Y algunos de ellos, sí, efectivamente, eran lo que llamamos en el argot homosexual, eran pasivos, eran machos muy bragados, pero de costumbres y de hábitos sexuales como receptores del pene del otro varón, etcétera. Y luego ya se abrían de capa, ¿no? Era difícil al principio y ya luego cogíamos confianza y pues ya era más fácil, ¿no? Entonces ahí sí se fue armando para mí una obra que me gusta mucho porque me recuerda a esa época donde sí era un chavo, un hombre muy osado, ¿no? Que me arriesgué. Todo eso, les digo, después nos cayó la desgracia de la guerra contra el narco y toda esa zona se murió. Ya no más y sobre todo el recelo, ¿no? La desconfianza, ya no fue posible. No fue posible detenerse, platicar con ellos, porque entonces ya era uno, pues un vendedor, un narco o bien lo que le llaman aquí un halcón o un espía de otra gente, porque ahí después descubrí que se movía muchísima droga. En fin, son historias que ahí están resumidas en ese libro y que meto un poco de autoficción, meto algún tipo digamos, de trucos narrativos para poder llevar a buen puerto un texto que debe de valerse por sí mismo, no tanto en la biografía no tanto en la biografía mía, porque esa pues sale sobrando. Tenía amigos mucho más, digamos, desquiciados que yo, y no les dio por escribir aquello, pero yo, la idea era, sobre todo, rescatar el habla. Me gustaba mucho oír los acentos de Sinaloa, por ejemplo, o de Chihuahua, la forma suave de pronunciar la shi, inmediatamente empecé a identificar o quién venía de Coatzacoalcos o de Mérida, etcétera, etcétera. Fue una época muy gloriosa, muy bonita y que dio por resultado ese libro, que ustedes ahora están leyendo gracias a Mónica, ¿no? Sí. Oye, Joaquín, una última pregunta que me interesa mucho. La construcción del personaje. Aún y cuando todos los textos abordan la figura del homosexual, creo que más allá de reivindicar o hacer una apología o de buscar una forma de dignificarlo, creo que se logra humanizar al personaje y dejar un poco más de lado la cuestión de la homosexualidad. Y que eso va mucho con el tono con el que se narran las historias y que pone en contrapunto un poco esa aparente sordidez de la ciudad que a veces los devora y que a rato nos encontramos como ribetes
o de ironía o de cierta comicidad. Yo a ratos les comentaba a los muchachos que yo disfruté mucho el texto porque era una situación que parecía trágica y que de repente parecía cómica. Entonces era un deleite la historia. Entonces yo les decía, ay, pues yo no sé si yo estaba leyendo normal, pero yo estaba riéndome a carcajadas suelta. Entonces, ese juego de contrastes, pero que no se dibujaba el homosexual de una manera grotesca, sino que a veces la situación caía en un ridículo absurdo, como que una ironía del destino, pero como a cualquiera nos puede pasar. Y en ese sentido sentía que los volvía más humanos. Así es. Y no como un ser grotesco, abominable, no, todo lo contrario. Sí. Es un ser como cualquiera. Y que de repente, yo les digo, la de que van con los sardos, bueno, yo estaba volcada de la risa. Yo les decía, es que ahora sí que cuando no les sale una cosa y lo otro, es como una picaresca, les decía yo. Sí, fíjate, Mónica, siempre he tenido yo, siempre me gana a mí digamos, ese contrapunto, ¿no? Entre las cosas demasiado dramáticas, muy serias, porque creo yo que es un toque cultural que tenemos, no solamente los mexicanos en general, sino, en particular los norteños. En esta región del noreste, sobre todo el área de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que sí las conozco más, tengo muchos familiares, solemos ser muy cerrados en muchos ámbitos, en muchas cosas de la vida y de la sexualidad, de cosas religiosas. Pero decía precisamente el fundador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su libro El Reino, una novela maravillosa, dice él que en Monterrey, particularmente los neoloneses, tenemos una singularidad, y es que somos culturalmente liberales. No está tan acendrada todavía esa carga de la religiosidad como se da en el sur del país. O sea, más que nada en la región del Bajío, ¿no? Entonces, siempre fuimos como muy, hemos sido como muy, ¿cuál sería la palabra? Sarcásticos, juguetones, en momentos más serios, más, digamos, difíciles. Soltamos el chiste, ¿no? Soltamos el comentario que viene y desata la carcajada. Y eso, aunque mi familia no era así, mi familia era más que nada como una familia victoriana, donde las cosas no se hablaban, mis tías. Uy, pues mira, imagínense, yo ya tenía como 30 años y andaba en el activismo y salí en la televisión y me entrevistaban con temas de las prostitutas, de los homosexuales, de las vestidas y del condón y de por dónde entra y por dónde sale, el sexo anal y del sexo oral que no se hablaba. Una tía mía, pues ahora me lo platica, mi prima, una tía mía a una prima ya tenía como 40 años, solterona, le tapaba los ojos. Y le decía a su marido, a mi tío, apaga la tele. Y decía mi prima, pero está Joaquinillo, me decía Joaquinillo, porque siempre me decía, papá se llama Joaquín. Entonces yo soy Joaquinillo, decía, es que Joaquinillo está en la tele, mamá, quiero verla, como una niña. Y mi tía, apaga la murosa tele, eso no debes de un puritanismo. Y así murió mi tía. Mi mamá era igual, pero por las cuestiones de tener un hijo, primogénito además, y además yo era su adoración, loco, que le valía madre y que rompió con todas estas restricciones y estas barreras. Ya luego ella, ya le preguntaban mis tías y decía, bueno, es que Joaquín así es por la cuestión de la literatura. Decía. Eso me salvó. Salvó ella de las críticas feroces.
Pero sí, siempre me ha dado por ahí, porque eso, haz de cuenta que estoy dialogando con mis tías. Estoy como retándolas, como desafiándolas. Porque les digo, comencé diciéndoles, yo traigo una carga, como muchos de ustedes, una carga familiar, una historia familiar de temas tabús que me tocaban. Restricciones en el ámbito de la moral sexual. En el comportamiento, mover la mano así ya equivalía a un suicidio, vaya, era una cosa brutal. No se diga si de repente surgía ya el que yo llevara a un amiguito y le dijera, oye, es mi amiguito y me estoy acostando con él. Imposible. Hace 5 años, 6 años, mi mujer todavía en una reunión familiar, en la familia de ella, estaba una hermana de ella platicando y que, ay, fui con mi peluquero, ay, la Toña, y que es Joto, y que el peluquero es el Joto, el estilista es el Joto, y hasta que mi mujer le dijo, oye, hermana, un momento, y estaba toda la familia reunida en una carne asada. Un momento, dijo, cuando te refieras tú a una persona, no le pongas más epítetos. Tu amigo se llama Pancho, se llama Toño. ¿Por qué tienes que agregarle el Joto? Cuando hablan de mí no dicen la mujer, Rosa la mujer, o Rosa la quién sabe qué. Soy Rosalinda. Tú eres María. Mi mamá es tal. Entonces, ¿por qué tienes que agregarle el epíteto de Joto como para disminuirlo? ¿Y de qué se trata? Y otra cosa, dijo, aquí andan jugando ese montón de niños y niñas. No sabemos de ahí quién vaya a crecer y a salir del closet y a decir quiénes son. Pasó el tiempo. Esos niños crecieron y 3 de ahí, 2 lesbianas y 2 homosexuales. Declarados ante la familia. Así declarados, dice mi esposa, de buenas que le paren seco y a partir de ahí, ya cuando nosotros estábamos presentes, ya no se decía nada. Es lo importante, digo yo, es lo importante de que, bueno, sí se puede jugar con ciertas cosas, pero cuando se trata de lastimar a las personas ya vulneradas históricamente, hay límites. Claro. Entonces, ahí es donde yo traté, Mónica, de hacer de mi obra, presentar a esos personajes, ya no como el lugar sin límites de Donoso. De Donoso, donde el desenlace es trágico. Hay un desenlace, es una excelente película, es una excelente novela, donde quieran, pero hay un desenlace donde siempre matan al puto. Siempre muere el jotito, la jotita, siempre acaba víctima. ¿Sabe qué? Entonces yo dije, no. Yo me planteé, dije, no, tengo que hacerlos gloriosos. A mí el texto que más me gusta en lo personal es el de La vida boca arriba, porque es un personaje, Joel me hacía la pregunta ahorita, o alguien me lo hacía, sobre qué tanto hay un personaje real. Bueno, ese personaje, la emperatriz de Aragón, sí existió. Y trabajó en nuestra asociación, porque hicimos un colectivo de personajes de la cultura y del ámbito del mundo homosexual, etcétera, de la diversidad sexual, como decía ahora. Entonces, llegó este muchacho, un peluquero, con SIDA, muy grave, muy enfermo, de una vitalidad, de unas ganas de vivir, de luchar, y con unas historias que nomás fue cuestión de sentarlo, platicar con él, y yo grabarme todo en mi cabecita. Y él se hacía llamar en su barrio la emperatriz de Aragón. Entonces, prácticamente todo el texto y todo lo que dice ahí, un cuento muy celebrado, un texto muy celebrado que viene siendo una crónica, una ficción, se ha montado como obra de teatro, etc. Ya nomás lo que le agregué yo fueron cosas un poco biográficas y de otras experiencias y de otros testimonios. Y comienza
morirte viendo cómo te caes a pedazos. Porque eso es el SIDA. Es decir, de pronto te dan el diagnóstico y al día siguiente ya empieza una diarrea, ya empieza una neumonía, ya empieza algo que te va a llevar a la muerte, pero no rápido, te va a llevar lentamente. Y es caerse a pedazos. Bueno, a eso había que sumarle el deseo sexual que no acababa, no moría, ¿no? Estoy hablando de muchachitos de 30 años, en la flor de la edad. Claro. Entonces, me hablaba, me decía, oye, pues me llegan muchachitos, yo toda jodida, con pañal desechable, imagínense, ya flaca, jodida, para morirme, pero tenía que trabajar y levantarme todavía con fiebre a trabajar. Pues me llegaba el muchachito a que le cortara el pelo. Y yo le empezaba a hacer pedo, y le empezaba a hacer ruido, y le empezaba a mover el pañal desechable. El otro caía rendido y ya me decía, págame un churro de marihuana o una caguama y bajo lo que tú quieras. Lo platicaba así. Y entonces yo dije, esto es eso que tú decías, Mónica. O sea, esas ambivalencias, esos claroscuros de ángel y demonio en un solo personaje. Claro, porque es un acto heroico ante la muerte. Y entonces es un gran sarcasmo, es una gran ironía de un personaje que está burlándose de la sociedad esa donde dice, no, es que el enfermo de SIDA ya debe de apartarse, como ahora nos dice, ¿no? ¿Tienes síntomas de gripa, coronavirus? Aíslate. No te revuelvas con los demás porque vas a contagiar. Pues eso nos decían en aquella época. ¿Tienes el diagnóstico? Ya no, se acabó tu vida. Un momento, tengo 22 años. Y me esperan todavía quizás 10 años o 20 años de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Encerrado? O sea, ¿me suicido? ¿Qué hago? Si la vida sigue, el deseo sigue. Y ahorita, volviendo otra vez a aquella pregunta que me hacían, el eterno retorno, pues es la vida, el poder vital que está duro y dale y nos mantiene todavía con vida. Decía un maestro muy querido mío, decía, mira Joaquín, ya tenía como 80 años. Le decía, maestro, ¿por qué no compra un coche y anda usted en camino, en urbano? Decía, porque no falta quien te pase por detrás y te la remueva. Tiene 80 años. Dice, yo paso un pelado y yo le paro las nalgas. ¿Qué más hago? Ya a mi edad, ya no tengo más que rozón aquel. Me parece glorioso. Dice, la sexualidad no termina más que un minuto después de muerta. Es cuando yo voy a terminar de coger, de gozar con el cuerpo. Un marido glorioso, una cosa maravillosa. Maravillosa, porque entonces esos personajes son los que fueron nutriendo mi literatura. Fuertes. Porque somos fuertes, o sea, así nos ven en el resto del país. Los norteños somos fuertes, arrojados. Incluso, una vez que llevé a mi mujer a un encuentro de locas en México, había una revista de locas y yo publicaba en aquella revista. Entonces, estaba el editor, y estaba el director, y el dueño, y no sé qué otras locas de Paché, ¿no? Y yo con mi esposa. Entonces, uno de ellos estábamos cenando y voltea y ve a mi mujer y dice, hace una pregunta bien tonta, le dice, oye, amiga, dice, ¿y cómo le haces para vivir con un marica de ese nivel que tienes ahí un monstruo sexual como es tu marido? ¿Cómo le haces? Dice la mujer, como cualquiera. Dice, lo único que le pido es de que no me oculte nada. No me oculte nada y siempre se ponga el condón. A mí no me va a traer ninguna chingadera. Pero todo es real. Y así me casé con él, y así lo acepto, y así lo quiero. Se quedaron mudos. Mi esposa dice, tuvo que ir una hembra norteña, una ama de casa X, a darle lecciones a esos cosmopolitas que se colgaban con la crema innata de Nueva York y París y no sé qué, pero más conservadores que la chingada. Y tuvo que hacer una vieja. Pues eso es. Entonces, pues, muchachos, tenemos mucho que aportar de acá. No es que esté yo regionalizando ni echándonos porras de que los de acá del norte y que los estados fronterizos. No, la verdad es de que vivimos una zona árida
y nos cuestan lo doble o lo triple todo. Sí. La lucha por hacer cultura es mucho más feroz que en el centro del país, donde históricamente tienen todo a la mano. Bibliotecas, edificios, legados, escritores, tradición. Y acá tenemos que inventárnosla. Hay que hacerlo todo. Exacto. Ok. Ay, Joaquín, ha sido de veras que un placer, un deleite el tenerte, el platicar, el aprender tanto y conocer mucho de ti, de tu obra, de tu experiencia. Lo hemos disfrutado muchísimo. Te agradecemos el tiempo, el que hayas compartido tantas experiencias. Y pues nada más, este es tu espacio cuando quieras platicar de nuevo. Ojalá cuando termine este confinamiento podamos invitarte y que puedas estar con nosotros, pero pues de momento aprovechar esta virtualidad que de alguna manera corta las distancias. Claro que sí, cómo no, Mónica. Bueno. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos y muchachas, muy amables por escucharme. Y tomo al pie de la letra y literalmente la invitación, terminando esto que ya viene la vacuna. Me encanta Chihuahua, me encanta y me encanta la comida y todo. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? Qué bueno que teníamos nada más una pregunta, ¿verdad? No, estuvo buenísimo, buenísimo. No, pues es lo que les digo, preparar varias porque uno no sabe, pero pues ahora sí que más les puedo decir. Yo creo que conocimos más de lo que pudimos ver en el video y leer en otras entrevistas. Muy interesante. Yo creo que todo lo que nos compartió dentro de su formación, las vicisitudes del escritor, las penurias que se tienen que enfrentar a la hora de sacar a relucir los textos, la manera de ir construyendo las historias, la manera también de ir nutriéndose de las mismas y enfrentarse a los medios literarios, pues todo ello, las crisis personales también, cómo se sortean, cómo se salvan y cómo van encauzando las nuevas etapas dentro de su formación como escritor. Y bueno, pues yo creo que fue muy interesante. Entonces, pues yo creo que fue una experiencia muy rica, como la que tuvimos con los escritores anteriores. Volví a hacer mi intento con Enrique Serna, a ver si de casualidad contesta, pero pues si no, pues nos preparamos para nosotros dialogar. Y bueno, pues a Mario Bellatín me dijo que le recordara días antes para que también estuviera con nosotros. Entonces, pues, prendan veladoras para que Enrique Serna nos conteste y esté con nosotros la semana entrante, y si no, pues nosotros haremos lo propio. ¿Ok? ¿Algún comentario o algo? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. Bueno, ok. Ándele pues. Ok. Bueno, pues cuídense, que descansen y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Estén bien. Bye bye. Bye.